Aló, esto es real biopolítica. Sí, la Tierra perdió todo su oxígeno hace 2.300 millones de años. Ya, ¿qué sucede acá? Tiene que ver mucho con el cambio climático que le dicen entre comillas, el efecto invernadero y todo eso. Es un estudio que impulsa el aumento permanente, propone que el aumento permanente de oxígeno en la atmósfera a 100 millones de años, llegó 100 millones de años más tarde de lo que se creía anteriormente. Bueno, esto no es tan. Lo importante es esto. Veamos esto. Este es un mapa, pero es una foto de la Antártida actual, ¿no? Dicen que la oxigenación temprana de la Tierra, cuando todavía solamente había bacterias, no había todavía seres más grandes o bacterias, células chiquitas ahí en el mar, pudo haber desencadenado edades de hielo que cubrieron la superficie de la Tierra con glaciares como esto. Pero vamos a ver cuál fue el proceso, cómo funciona este ciclo de cambios, ¿no? ¿Qué sucede? Se dieron cuenta de que hace 4.500 millones de años la atmósfera casi no tenía oxígeno. 2.000 millones de años después, los niveles de oxígeno aumentan y luego disminuyen. Y hay cambios de clima, hay fluctuaciones, hay hielo, hielo va, hielo viene, hay glaciaciones, desglaciaciones, todo eso. Pero ¿qué fue lo que sucedió? ¿Mm? Los niveles de oxígeno seguían yendo y viniendo, son fluctuantes. Y hay cambios climáticos masivos. Ojo, cambios climáticos masivos y esto está relacionado con la oxigenación. Ahora lo vamos a entender. Sucede que el oxígeno que nosotros respiramos no es de origen geológico, o sea, no es un volcán el que bota oxígeno. Los volcanes no botan oxígeno, botan otro tipo de gases que son venenosos. Los que botan oxígeno son los seres vivos, las bacterias. Las bacterias, los animales unicelulares, son los que botan oxígeno y también las plantas. Pero en esos tiempos antiguos no había plantas todavía, solamente había bacterias. Y ellos hacían fotosíntesis. Así como las plantas también tenían su organelo de clorofila. Y hacían fotosíntesis y conseguían su alimento. Fotosíntesis es CO2 más H2O es igual a la glucosa y el oxígeno que se libera. Se libera el oxígeno. Eso es. Esa glucosa lo juntan y crean varios tipos de azúcar. La planta crea varios tipos de azúcar. O lo pone en su bulbo como almidón, como la papa, el camote, su almidón de la papa del camote. O lo pone como un azúcar dulce, lo junta, agarra esa glucosa y lo transforma en un azúcar dulce para la flor, para atraer a los insectos. Es así. O lo coloca en el fruto, ¿no? Pone sacarosa, algún tipo de azúcar más dulce para que acompañe el fruto, ¿no? Para que el fruto pueda comer ese dulce, la semilla, pueda comer ese dulce y pueda crecer. Bueno, es así. Ahora bien, entonces el principal subproducto de esta fotosíntesis es el oxígeno. Estas cianobacterias produjeron oxígeno, excretaban oxígeno. Entonces la Tierra empezaba a oxigenarse. Más cianobacterias, aumentaba eso y había más oxígeno. El pulmón del mundo, actualmente, el pulmón del mundo no es la selva, es el mar, ¿no? La selva es como un poquito menos la cuarta parte del oxígeno. Las tres cuartas partes del oxígeno se producen en el mar por estas bacterias, por estos organismos de plancton, el fitoplancton. Ese fitoplancton produce oxígeno y eso es lo que nosotros respiramos. Nosotros respiramos ese oxígeno. Si ya no hay esas bacterias, ya no hay oxígeno. Hay menos oxígeno. ¿Ves? El oxígeno aquí pues es bastante, es un buen porcentaje todo está oxigenado, justamente por esto. Ahora bien, eh, han encontrado como las fluctuaciones, ¿no? Porque cuando no hay oxígeno aparece azufre, porque cuando no hay este oxígeno surgen otro tipo de bacterias. Las bacterias que comen ya no toman agua, ¿no? Sino que toman ácido sulhídrico o ácidos de sulfuros, de azufre. Entonces, en vez de H2O es H2S. Ese es el símbolo del azufre.
Y si con el H2O liberan oxígeno, con el H2S liberan el S, el azufre. Es un experimento que se hizo una vez para saber cuál era el proceso químico, bioquímico de la fotosíntesis. Un día quizás lo hablemos. Bueno, vamos a ver. Entonces, comenzaron a hacer las investigaciones. Se dieron cuenta de que había eventos glaciares, que había oxígeno, que el oxígeno iba y venía. Comenzaron a ver estos núcleos que ves acá. Estos núcleos son cilindros donde está toda la historia del planeta y comienzan a investigarlo uno a uno. Y el nivel de oxígeno, como sucedía en ese tiempo, subía y bajaba, y comenzaron a ver qué era lo que pasaba. Muy sencillo. En la atmósfera hay dos tipos de gases para el efecto invernadero. Uno es el metano y otro es el dióxido de carbono. El metano, el metano calienta más la atmósfera que el dióxido de carbono. Pero hay un problema. El metano se mezcla con el oxígeno. Y cuando se mezcla con el oxígeno, ese oxígeno ya no se puede respirar y ese metano ya no calienta la superficie. ¿Mm? Lo que se llama efecto invernadero, que se caliente la superficie, donde estamos nosotros aquí caminando. ¿Mm? Para eso necesitas metano y dióxido de carbono. El metano se junta, el metano reacciona con mucha facilidad con el oxígeno. Cuando esto pasa, el metano pierde su poder para el efecto invernadero, pierde su poder para calentar la Tierra. El metano tiene un tipo de duración de una década. El metano. Porque reacciona con el oxígeno, entonces solamente puede estar vigente una década. Después de los volcanes sale más metano, ¿no? O de las sustancias eh, biológicas que están muertas sale más metano, ¿no? Ahí está, sale más metano. Entonces, eso pasa con el metano, pero con el dióxido de carbono es diferente. El dióxido de carbono puede estar ahí durante cientos de años. Disculpa. Puede estar durante cientos de años, pero no calienta tanto como si calentaría el metano. Es así. Cuando había poco, nada de oxígeno en la atmósfera, el metano duraba mucho más. O sea, menos oxígeno, hay menos oxígeno para reaccionar entonces con el metano. Entonces, el metano dura más tiempo en la atmósfera y puede calentar más la Tierra. ¿Mm? Pero si hay más oxígeno, el oxígeno reacciona con una buena cantidad de metano y la Tierra ya no se puede calentar tanto. Eso es lo que están diciendo. Cuando hay mucho metano, el oxígeno reacciona con ese metano. Y el metano reacciona muy rápido y pierde su poder para calentar. Entonces, cuando hay mucho oxígeno, pero cuando hay poco oxígeno, el metano está a sus anchas allá arriba y crea el efecto invernadero y la Tierra se calienta. Por eso había glaciaciones. Había glaciaciones porque estas bacterias soltaban mucho oxígeno, empezaron a proliferar las bacterias, ¿no? Soltaban mucho oxígeno y ese oxígeno, como no había quien lo respire, ese oxígeno, ¿no? Todavía no estaban nosotros, no había animales que respiraban oxígeno, solamente bacterias que botaban oxígeno, que excrementaban oxígeno. Entonces, cuando sacan ese oxígeno, ataca el metano, reacciona con el metano y el metano poco a poco desaparece. Se transforma en otras cosas que ya no, en otras sustancias que ya no tienen efecto para nada. Entonces, eso es lo que se dieron cuenta que pasaba. Entonces, la oxigenación y el cambio climático están muy relacionadas. Más oxígeno, más cambio climático. Es lo que dicen, ¿no? Más oxígeno, más frío. El oxígeno reaccionaba con el metano ya no calentaba y se enfriaba la Tierra. Y empezaba una glaciación. ¿Ya? Eso es lo que quieren decir, ¿no? Oxígeno, metano, glaciación. El cambio climático fue algo como esto. Las bacterias producen oxígeno, reaccionan con el metano en la atmósfera, solamente queda el dióxido de carbono. El dióxido de carbono no es suficiente y no es tan potente para calentar como lo es el metano. Entonces el planeta se enfría. Aumentan los glaciares y la superficie del planeta se hiela, se vuelve fría, helada. Entonces, ¿qué sucede aquí? Los volcanes de un momento a otro los volcanes comienzan a activarse.
y antes de que la congelación llegue a su punto cero, los volcanes elevan los niveles de dióxido de carbono lo suficientemente altos para calentar la Tierra. O sea, proporcionan el suficiente dióxido de carbono para conseguir ese efecto invernadero que se conseguiría fácilmente con algo de metano. Y entonces, la producción de oxígeno por parte de las cianobacterias se retrasa en los océanos cubiertos de hielo. Cuando hay mucho hielo, hay menos bacterias, porque no permite que pase la luz del sol y se produzca la suficiente oxigenación, que se haga la suficiente fotosíntesis para poder oxigenar. Entonces, cuando hay menos oxígeno, porque estas cianobacterias ya no pueden producir tanto oxígeno por la capa de hielo, el metano de los volcanes ya comienza a liberarse y se calienta aún más el clima. Son ciclos que existen. Entonces, los niveles de dióxido de carbono tuvieron otro efecto importante. Cuando el dióxido de carbono reacciona con el agua de lluvia, forma ácido carbónico. Eso raspa las piedras, raspa los minerales de las piedras, y a través de los ríos los deposita en el mar, y esos minerales nutren las bacterias. O sea, las bacterias son como plantas, necesitan de nutrientes, y esos nutrientes están en los Andes. Por eso en la cordillera de los Andes hay buena producción, porque justamente esos minerales que ha levantado la cordillera sirven para la producción agrícola. También sirven para nutrir los mares a través de los ríos que desembocan en los océanos. ¿No? Entonces hay más nutrientes, hay más bacterias, hay más oxígeno. Y así empieza poco a poco, todo un ciclo, todo un ciclo. ¿No? Eso es lo que pasa. ¿A qué voy? Que ya existe un proyecto, creo que lo vimos aquí en Radio Política, que se llama Proyecto ESCOPES. Significa que ellos están buscando aplicar geoingeniería, modificar el clima. ¿Qué significa? Significa que se puede calentar el clima, ¿no? Claro que es una cuestión de locos, ¿no? Del doctor Malito, ¿no? Que el doctor Malito caliente. Imagínate que el doctor Malito caliente el clima, ¿no? ¿Cómo es? Digamos que un volcán explosiona, ¿no? Que la providencia hace que un volcán, que haya una gran actividad volcánica y salte bastante metano, ¿no? Y haya poco oxígeno. Mucho metano, poco oxígeno, se calienta. Todo se calienta. Ese es el calentamiento global. Mucho metano, poco oxígeno. ¿Te das cuenta? Justamente eso es lo que me llamó la atención de lo que habían aquí encontrado, ¿no? O sea, cómo podrían manipular el clima al alcance global, ¿no? Bueno, quiero que lo pienses, porque hemos hablado aquí en Radio Política de muchos de estos temas sobre el calentamiento global y cómo la ingeniería puede crear el mundo despótico tecnológico del futuro. Y después nos dirán que todo es simplemente un efecto natural. Si todo es natural, ¿no? Es natural la forma como nos han hecho vivir últimamente, ¿no? Es natural, es normal, ¿no? Es la nueva normalidad, ¿no? ¿Qué normal tiene esto? Bueno, ya me tengo que ir. Nos vemos. Hasta luego.